No tengan miedo cuando estén pasando pruebas y dificultades. Dios los va a cuidar, Dios los va a guardar, Dios puede sacarlos adelante en el nombre del Señor. Qué lindo. Uy. ¿Tienen miedo, va? Gloria a Dios. ¿Tienen miedo, hermano? Es un poco raro esto, ¿va? No tienen miedo, dicen ustedes, hermano. No dice que no tienen miedo. Hermano, el Señor me lo bendiga. Voy a este micrófono inmediatamente. No voy a meter a prueba yo. Uy, Dios mío. Me salvé. Amén. Buenas noches, hermanos, a todos, Dios les bendiga. Qué bueno estar, ¿verdad?, aquí en la casa de Dios. Le damos la bienvenida a la hermanita que anda con la hermana Katie, ¿verdad? Creo que son vecinas o familia, ¿verdad? Sus tías. Bueno, bienvenida, hermana, Dios la bendiga en el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a la hermana con un fuerte aplauso. Y así, hermanos, cada uno de ustedes. Bueno, Dios me lo bendiga y me alegra, hermano, estar con ustedes en la casa del Señor. Voy a invitarles, hermanos, a tomar esa hermosa Biblia en mano, porque vamos a compartir la bendita palabra de nuestro Dios. Busque la Biblia en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2. Gloria al Señor. Esta noche hay una palabra para nosotros. Dios nos va a bendecir, estoy completamente seguro que Dios tiene algo hermoso que decirnos a todos. Primera de Pedro, capítulo 2. Quiero que miren, hermano, el versículo 19. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que vosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Leímos en primera de Pedro capítulo 2, versículo 19 al versículo 25. Esta noche yo quiero compartir con ustedes, hermanos, un tema muy, pero muy importante. Y yo quiero predicarle bajo un tema que se llama No te muevas de tu lugar en Cristo. Hermano, el texto que hemos leído esta noche, en esencia, habla, hermano, de una cosa muy, pero muy importante. Habla, amados hermanos, tiene especialmente un consejo para las personas, para todo cristiano que enfrenta dificultades, o para todo cristiano que enfrente dificultades. Es un consejo muy hermoso que Dios le da a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, a través de la lectura que nos manda Dios a través de ese sagrado escritor. Y es que en esencia nos habla, hermanos, del asunto del cristiano probado, del cristiano en prueba, qué hacer en medio de las dificultades. Por eso es que nuestro tema se llama No te muevas de tu lugar en Cristo. Hermano, pensándolo bien, hermano, dándose un tiempo para meditar, hermano, en aquellas cosas que los cristianos enfrentan, que cada cristiano enfrenta, porque aquí no solamente tienen prueba los pastores, aquí no solamente tienen dificultades o enfrentan dificultades 2 o 3 hermanos, toda la gente en el mundo, no hay nadie en el mundo, y especialmente de la iglesia, del pueblo de Cristo, que iba una vida, hermano, donde no esté enfrentando alguna situación en su vida. Siempre está viviendo algo, enfrentando algo, siempre le está sucediendo algo
que de alguna manera le da la vocación a reaccionar para bien o para mal. Siempre hay algo que se da. Hay muchos medios que están como a la disposición, que están a la vuelta de la esquina, que están detrás de la puerta. Inmediatamente que uno se levanta o se despierta y se vuelve consciente de su contexto de vida, ya se está encontrando con cosas que de alguna manera le exigen a reaccionar, le exigen a actuar, le exigen a hacer cosas. Y son aquellas cosas, hermanos, que no son agradables. Son cosas que le trae pues a uno inquietudes. Cuando usted está tranquilo, puede reírse, puede estar feliz, porque es un ambiente de algo que está haciendo ahí, que es agradable y que es bueno. Pero cuando de pronto viene algo que no está de su gusto, que no es de su gusto, algo que usted sabe que toca su vida en alguna forma, que lo vuelve inquieto, que lo preocupa, que es algo tal vez no nuevo, porque tal vez ya ha enfrentado situaciones así, pero cosas que de alguna manera se mueven en dirección a desestabilizarnos, a cambiar nuestro ambiente, a volvernos tristes, a pelear o a hacer cualquier otra cosa. Pero siempre tenemos una reacción a esos acontecimientos. Y viendo bien la situación, hermano, todo aquello, yo le puedo decir así que como extraño, como raro, aquello que no va, que no está en su acuerdo, en su voluntad, aquello que usted no esperaba, aquello que no es de su gusto, siempre exige una respuesta nuestra, exige una respuesta de parte de nosotros. Y en esa cuestión de la respuesta es donde nosotros debemos de ser muy sabios, muy sabios. Claro que en el corazón de Dios es que ninguna situación que se presenta en nuestra vida, en el corazón de Dios está en que no es para que nosotros nos apartemos, nos descarriemos, pequemos o caigamos en una tentación cuando se nos presenta algo. Dios en su palabra, en su consejo, Él siempre quiere y su objetivo es que sus hijos salgan aprobados en frente de cualquier situación. Pero todas esas cosas que se dan, que se vienen contra nosotros, se vienen sobre nosotros, que nos hacen llorar, que nos quitan la paz, que nos vuelven intranquilos, que no nos hacen sentir bien, que de alguna manera nos desincomodan y nos hace sentir raro en nuestra vida, hermano, yo lo veo así, es como algo que está buscando de alguna manera cambiar su panorama, cambiar su ambiente y como que el objetivo es moverlo de su lugar, moverlo de su posición. Cualquier situación que viene siempre hace un efecto. Y dependiendo del papel que uno juegue enfrente de aquello, hermano, la forma que uno se dé para aquello, usted puede quedar estable en su lugar, firme donde estaba, en la posición que estaba, o bien podría usted quedar removido de esa posición espiritual. Podría fallar, podría quedar mal parado, hermano, como dicen. Y esas cuestiones, hermano, no podemos evitarlas. Siempre se están dando y nadie absolutamente, hermano, puede escaparse de eso. Esas cosas nos vienen a través de cualquier medio. Si yo supiera que una situación, una circunstancia se me va a dar, póngale por mi trabajo. Yo voy a estar entonces pendiente y cuidándome en el tiempo de mi trabajo porque por allí posiblemente me venga algo. El problema es que las cosas vienen y se dan del lugar donde usted nunca se imagina. De todos lados, de todas partes, y se mueve cualquier medio, cualquier cosa se da, se presta para acercarse a usted y para hacerle un instrumento de dificultad, un instrumento de prueba. Entre ellos está la gente, están las personas que se dan y puede ser que de pronto el ser humano esté allí como un instrumento de prueba para usted, de prueba para las personas. Recibimos pruebas, dificultades, se nos hacen dificultades a través de diferentes medios. Y uno de esos medios son las personas. Son las personas. Y nosotros muchas veces creemos que con la gente no nos va a pasar nada. Y bíblicamente uno de los elementos, de los medios que se dan, que hacen que el cristiano de alguna manera entre a prueba, entre a tentación, entre a pecado, o que de alguna manera el creyente no esté bien ni viva bien, puede ser por un instrumento llamado humano, llamado personas. Y generalizo, podría ser cualquier persona. Pero no solamente, como que dice, no solamente en mi trabajo, por mi trabajo, no solamente un accidente, no solamente una enfermedad, o no solamente es porque el hogar se desintegró, o que hay un hijo pasando una dificultad por allá, que esas son pruebas que de alguna manera lo preocupan a uno,
Sí, son medios como para hacernos una situación difícil que nos vaya a afectar nuestro corazón. No solamente ellos, el mismo ser humano es prestado y está en el mundo y es usado y sin darse cuenta se da como instrumento para causarle prueba, tentación, daños y aún caída al otro ser querido. Sí, no solamente con las cosas de la naturaleza, como quien dice, hoy no hay lluvia y me voy a quejar porque no hay lluvia. Hay mucho calor y voy a quejarme porque hay calor. No vino agua, no hay agua, entonces voy a quejarme porque no hay agua. Y ya me siento inquieto, ya no estoy bien. No, el instrumento humano está disponible y está como dispuesto y está allí. Y de pronto, sin que se dé cuenta, es un instrumento que causa problema. Oiga, de problema, de tu prueba, de tu tentación o de tu caída. Y cuando entramos a ese tema en la Biblia tiene un consejo para que en esa dirección nos cuidemos, para que en esa dirección tratemos nuestra situación. Pero ya le dije, hermano, también nuestras circunstancias no se dan solamente a través del mismo ser humano, sino a través de otros medios, otros elementos que se dan. De tal manera que somos como gente probada en todo. Como que todo se da para nuestras dificultades. Como que todo está dado para que usted tropiece. Todo. Hay un texto que dice, el que parte leña, peligra en ello. Yo tomando ese texto digo que en todo lo que uno hace, de alguna manera, hay algo, a través de aquello le puede provenir un problema. Por ejemplo, los que trabajan en vehículos. Por ejemplo, hermanos, los choferes, los conductores, ellos pasan y algunos que tienen su vida, toda la vida, trabajando en buses, trabajando en taxis. Vaya, mire, ¿de dónde le vienen sus problemas? ¿De dónde le vienen las pruebas que tienen ellos? A través de allí muchos son accidentados. O sea, que en el mismo medio que les beneficia, allí mismo tienen sus problemas. Como que todo, de alguna manera, se da, se presta para de alguna manera ser, hermanos, como de prueba para el ser humano. Y el creyente tiene que mirar eso, que como que por donde nos movemos nos encontramos con algo. Y la Biblia tiene respuesta, tiene consejos para ello. Por ejemplo, el texto que leímos, hermano, ese párrafo de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 al 23, hermano, allí hay consejos para cristianos probados, consejos para gente que está pasando dificultad. Allí el escritor le dice a esta gente que cuando son probados, especialmente por la causa de Cristo, por todo aquello donde usted no ha provocado, donde usted no ha sido elemento para hacer pruebas de su propia vida, y de pronto le viene una prueba, más bien el texto como que le dice, gócese. Si sufre y es abofeteado porque usted lo provocó, dice que es una situación que es como una consecuencia de nosotros. Pero también dice que somos bienaventurados cuando por la causa de Cristo nos vienen dificultades, nos vienen pruebas. Quiere decir que hay problemas y hay cosas que a la gente le viene que no fue por la causa de Cristo. ¿Alguna vez usted ha tenido una consecuencia que le haya venido no por la causa de Cristo? Yo creo que a todos nos ha venido cosas. A todos. Y a veces creemos que estamos siendo probados y Dios me está probando o esta situación. Pero si uno se pone a estudiar bien, hermano, muchas cosas que le están sucediendo y a ver bien los medios que son los que se están dando, se han dado para diferentes cosas, podríamos darnos cuenta que nosotros mismos podríamos ser los mismos medios de nuestros grandes problemas. Y a veces posiblemente quisiéramos o pudiéramos como culpar a la gente de nuestros fracasos, de nuestras caídas, de nuestras tentaciones, de nuestros pecados, de nuestra falta, de nuestros errores, aún de nuestros fracasos. Y muy fácil es, como dicen algunos, pegarle el problema a otro, lavarse las manos y salir tranquilo. Pero si nos damos cuenta, en esta vida de prueba, de dificultad y de lucha que el cristiano enfrenta, uno mismo se presta para estar metido en problemas. ¿Sabía usted eso, no? ¿Sabía usted eso? Sí, usted mismo podría ser su propio instrumento. Podría estar viendo las consecuencias de sus participaciones en cosas. Podría estar viviendo consecuencias de aquellas cosas que usted no hizo con sabiduría. Consecuencias de cosas donde metió su mano, donde abrió su boca, donde movió su lengua, donde hizo algo y a última hora se da cuenta, oh, yo soy el causante de esto. Por lo general no miramos
ese tipo de dificultades. Siempre lo miramos como que es un objeto que viene de afuera, como algo de afuera. Pero yo les dije hace poquito, entre todos esos medios, estamos nosotros como número uno, como instrumento número uno, para ser causa de nuestros mismos problemas, tentaciones, pruebas y caídas. El escritor nos dice a nosotros, hermanos, que cuando estemos pasando cosas por la causa de Dios, que glorifiquemos a Dios, porque dice que esas cosas son aprobadas delante del Señor. En otras palabras, si a usted le viene algo, si usted está sufriendo algo, hermana Marlene, está sufriendo algo, llorando por algo, que no se siente bien, y usted examina y se da cuenta que es por la causa de Cristo, siempre va a llorar y va a sentir aquello, pero dice el texto que es bienaventurado y que se sienta feliz. ¿Por qué? Porque es por la causa del Señor. Y por ejemplo hay un grupo de citas hermosas ahí, hay un hermoso texto que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y hay que gozarse. Allí en esas cosas que nos vienen por la causa de Cristo podemos hasta llorar y hasta podemos morir, ¿sí o no? Hasta podemos morir. Entonces dice que es aprobado por Dios y que somos bienaventurados cuando tenemos una prueba, estamos pasando una situación, hermano, por la causa de Cristo. Pero también dice que muchos, por causa del pecado, podrían estar siendo afectados y dañados, y que ahí no hay gloria. Pero si es sufriendo por la causa de Cristo, o consecuencias por la causa de Cristo, dice, es aprobado por Dios, y llena bienaventurado, y también Cristo dice, y gócese, cuando por mi causa, etc. Ahora, eso es una de las cosas que dice el apóstol Pedro, hablando de esta situación, pasando pruebas por el nombre de Dios o viviendo consecuencias por nosotros mismos. Si es por la causa de Cristo, dice, alabemos a Dios por ello. Y luego habla de la prueba de Cristo. Cristo, hermano, también vivió, el texto dice, fue tentado en todo. Cuando dice que fue tentado en todo, significa que todo se dio para tentar a Jesús. Todo lo que le rodeó se dio para ser objeto o medio en sí de prueba para Jesús. ¿Usted cree, hermano, que todo es bonito y que todo va a estar todo el tiempo bonito? Ojo con ello, ojo con ello. Las cosas no son así. Jesús fue tentado en todo, pero Él no pecó en sus tentaciones. Pero todo se dio para sus pruebas. Todo se dio para su tentación, todo se dio para sus dificultades, todo estuvo de alguna manera como en contra de Jesús. Todo le sirvió, tentado en todo lo que hacía, en lo que hablaba, en lo que se movía, ahí aparecía la tentación. Ahí se daban, hermano, aquellas cosas para que el Cristo de alguna manera pudiera pecar, pudiera apartarse de Dios, pero él fue muy sabio. Ahora hay algo especial, hermano, hay algo especial en la persona de Cristo en los tiempos de prueba de Él, en sus tiempos difíciles. Dice el texto que cuando a Él lo maldecían y le decían toda clase de mal contra Él mismo, había algo especial que ahí entra el consejo de Dios para nosotros. ¿Qué hacer en los tiempos difíciles? Dice que lo que Cristo hacía, hermano, era que encomendaba su causa al que juzga justamente. Todo lo que Él estaba pasando, todo lo que Él estaba viviendo, lo que hacía era encomendárselo en manos al Señor. Y confiaba en Dios, que Dios podía librarlo. Por ejemplo, podemos ver, hermano, el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, cuando Él estaba enfrente de la gente, prueba de multitud, prueba de nación, las personas en multitudes, hermano, le causaban a Cristo tentación, le causaban problemas de diferentes formas, y de todas partes le venían a Jesús. Y Él enfrente de aquello, hermano, lo que hacía era que encomendaba su causa a nuestro Padre Celestial. No respondía con palabras, tampoco maldecía. Él se cuidaba, hermano, aquellas cosas se daban como para que de alguna manera Cristo cayera en una tentación. Pero ¿qué hacía Jesús? ¿Cuál era la respuesta que le daba Jesús, hermano, a las circunstancias? Que cuando le exigían, cuando le escupían, cuando le decían cosas groseras, cosas duras, hermano, y le hacían tanto daño, me encanta esa palabra que expresa de la persona de Cristo. ¿Qué hacía Jesús? Dice que Él no maldecía.
No respondía con palabras ni tampoco maldecía. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Cuando enfrentamos algo, no me dejo de nadie. No me dejo de nadie. Palabra dicha, palabra contestada. Y yo estoy en mi derecho y tengo mi derecho y no me voy a dejar de nadie. Y Dios mío, somos nosotros. Pero aquí se nos está dando el consejo bíblico para que nosotros aprendamos de Cristo. Por eso dice que esto fue como un ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que aprendamos de Él. Porque también la iglesia, los hijos de Dios, iban a vivir lo que Él vivió. No en ese nivel de crucifixión, pero la iglesia podría ser atacada de diferentes maneras. Y el sufrimiento vendría entonces para la iglesia. Pero dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Una herramienta, una estrategia, algo que tenía Cristo enfrente de las dificultades que enfrentaba, era, amado hermano, que no respondía de la misma manera. No se ponía en la misma posición. No hablaba para pelear, para gritar, para ofender, para sacarse una palabra dura que le hayan dado. No, Él solo encomendaba, porque Él le atribuían cosas horribles, le decían cosas feas al Señor Jesús, le decían palabras groseras, de toda forma, le ponían hasta apodos, malas palabras, y le atribuían mentiras. Decían que Jesús decía cosas en contra del altar, cosas en contra de Dios, cosas en contra de la ley, y un poco de mentiras, hermanos, que se daban alrededor. Y le hacían juicio, también aún le hicieron un juicio de muerte a Cristo. Pero Cristo, amados hermanos, fue muy sabio, que aunque Él tenía el derecho, Él tenía voz y tenía palabra, y aún escuchando tantas mentiras en contra de Él, eso no lo molestaba para insultar con palabras, para sacarse la espina, para liberarse. Como quien dice, tengo mi derecho a defenderme y me voy a defender. Claro que Él se defendió en donde tuvo que defenderse, pero vieron muchas cosas que Él las dejó allí, quedaron allí, porque no podían responderle cuando Él tomaba su lugar. Ahora dice, por ejemplo, el versículo 21, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, ahí está el ejemplo de nosotros. Debemos aprender de Jesús, hermano, al enfrentar circunstancias con la gente, al enfrentar problemas con las personas, problemas con la gente. Póngale que ese es el medio, que eso es lo que estamos usando hoy. La gente, instrumento de pruebas y dificultades para la gente misma, etc. Entonces allí, que las pruebas no nos van a venir solamente de otros medios, nos van a venir de las mismas personas, de la misma casa, de la gente que más amamos, de todo, o sea, todo se presta, todo se da para ser instrumento de prueba y de lucha. Aunque consciente o inconscientemente no quisiéramos ser eso, pero muchas veces nos vemos como instrumentos para causarle daño y afectar a la gente, afectar a las personas. Pero ya, como afectados, como alguien que quiere reaccionar para una defensa, para liberarse de un problema, el texto le dice, tome el ejemplo de Jesús. Y fue un ejemplo de humildad en frente de lo que estaba pasando. No respondía con palabras, no peleaba, no amenazaba, no condenaba. Yo caminé, anduve con un hermano haciendo unos mandados. Y en un lugar, el hermano hizo algo que no estaba bien. Entonces lo regañaron las empleadas de un comedor, lo regañaron. Y le dijeron cosas que tenían que decirle porque era una ley. Y este hombre se revolvió tan fuertemente y en un instante le dijo, se pierden y se les destruye y les viene gran maldición contra este negocio. Yo me salí, hermano, lleno de pena, lleno de vergüenza, y yo miré más bien que fue una acción de enojo de esta persona, hermano, en contra de algo donde él había hecho cosas que por lo cual le vino consecuencias. Entonces dije yo, en mi corazón esa no era la manera. O sea, usted no puede maldecir. Hay gente que es bien maldiciente, hermano, que medio alguien le hace algo, lo primero que está pensando es, te va a venir un problema, o se lo declara. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Hay gente que es maldiciente, gente que es vengativa, que inmediatamente ya está pensando en el juicio de Dios para aquel prójimo. Y Jesús, cuando enfrentaba cosas así, no estaba amenazando, no estaba hablando palabras, sino que él estaba encomendando, hermano, su causa
al que juzga justamente. Ahora, cuando dice, para que sigamos sus pisadas, son ejemplos que se dieron. Jesús sirvió como de ejemplo para darnos una enseñanza de cómo hacer en frente de las pruebas, en frente de las dificultades. Tengo una pregunta para ustedes. Si el texto dice que Cristo nos dejó ejemplos para que sigamos sus pisadas en frente de tales circunstancias, ¿alguno de ustedes alguna vez ha llegado al punto de una circunstancia donde no se sostuvo, sino que lo que hizo fue caer? ¿Alguno de ustedes le ha pasado eso? Donde, como dice, ya no aguanto, no soporto, tuve que hablar, tuve que decir esto y yo creo que hasta pequé. ¿Ha llegado usted a algún momento como eso? Pero el mismo texto dice que sigamos las pisadas de Cristo, que él enfrentó tantas cosas con sabiduría y fue sin pecado, que encomendó su causa ante Dios, y dice que se nos pone de ejemplo a nosotros para que sigamos las pisadas de Jesús. Como quien dice, enfrente a tus pruebas, hazlo como Cristo lo hizo. ¿Ha vencido usted en algunas pruebas, algunas cosas? ¿Ha vencido? ¿Ha salido bien o ha caído? ¿Cómo está eso ahí? Le traigo este día una buena noticia. Si en la Biblia está un consejo donde que tomemos el ejemplo de Jesús enfrente de nuestras circunstancias para que salgamos vencedores en pruebas y tentaciones que vienen en contra de nosotros, quiere decir, amados hermanos, que si nosotros escuchamos el consejo de Dios, recibimos la palabra de nuestro Padre Celestial, nosotros podemos ganar y podemos ser vencedores. Y somos vencedores si ponemos en práctica la sabiduría de Dios, si contamos con Dios. En toda situación que pudiéramos estar enfrentando, pudiéramos salir, hermanos, victoriosos, pudiéramos vencer. Porque entonces Cristo no se estuviera poniendo de ejemplo, ni se nos estuviera diciendo que tomemos como ejemplo lo que Cristo hizo para librarse de las circunstancias, para librarse en frente de las pruebas y de las tentaciones. Entonces yo creo que Dios nos dará la capacidad, hermano. ¿Para qué? Nos dará la capacidad, nos ayudará en medio de cualquier situación que estemos pasando. Yo no sé si usted está pasando alguna situación, hermano, difícil en su vida. Porque aquí lo voy a decir, yo no sé, puede ser algunos que tal vez estuvieron en prueba, otros ya no están en prueba, algunos van a entrar en prueba, algunos van a entrar en prueba, están en prueba o salieron de una prueba. Pero el consejo lo tenemos allí, que Dios quiere que nosotros salgamos victoriosos y vamos a ser vencedores en el nombre del Señor. Enfrente de todo eso, caminando bien y tomando en cuenta a Dios, hermano, nosotros vamos a vencer toda prueba, toda dificultad, vamos a salir adelante y vamos a evitar caer con nuestros pies en la trampa. Evitaremos caer con nuestros pies en trampa y evitaremos, hermanos, caer también en tentación en frente de las pruebas y dificultades que se nos presentan. Quiero, hermanos, contarles dos testimonios. Se los voy a contar en breve al respecto, que de alguna manera creo que les puede beneficiar. Cuando yo tenía, amados hermanos, 1 año y posiblemente año y meses de convertido para Cristo, hermanos. En ese tiempo, hermanos, yo recuerdo que estaba lejos de mi familia, me había perdido por muchos años de mi familia y de pronto un día, hermano, me visitó uno de mis hermanos. No voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Uno de mis hermanos me visitó. Y ese muchacho yo lo recibí bien en mi casa. Lo atendí, lo alojé, le di comida, yo cociné para mi hermano y estaba en fiesta en la casa, etc. Hermano, después de 2 días de estar en casa, yo no sé qué sucedió, pero mi hermano comenzó una contienda, comenzó una plática de contienda conmigo. Y yo comencé a escucharlo y comencé a responder, pero escuche lo que me pasó. Hermano, aquella situación llegó a un nivel tan fuerte que yo sentí como que mi paciencia llegó a un límite. Y sentí que me transformé entonces como una bomba lista para explotar. Fue tanto aquello que escuché que salieron de pronto de un muchacho sin Cristo y estuvimos en el dime que te diré y estuvimos en respuesta. Yo procuré siempre mantenerme, como dicen hermanos, en mi posición en Cristo. Mantenerme allí, educado, respondiendo en Dios, corrigiendo en Dios, pero aquello se hizo tan grande que de pronto yo sentí que la llamita de esa mecha ya iba a llegar, hermano, como para transformarse en una bomba. Cuando yo sentí que llegué al límite, que ya no iba a aguantar más, sin ofenderlo, con palabras educadas, con bajo tono, respetando a mi hermano y con mucha educación, hermano, como le estaba respondiendo, le dije: hermano, yo quisiera que ya no hables, Si me haces un favor luego de ya no hablar, de que no te salga ni una palabra más, me vas a hacer mucho bien.
Y le dije, hermano, y le mencioné su nombre, ya no hable. Yo sentía que la próxima palabra que él hablara, hermano, yo me le transformaba en un monstruo a mi hermano. Y cuando yo le dije a mi hermano esas palabras así en ese nivel, hermano, con educación, con respeto, con tono bajo y en mi defensa, cuando yo le hablé eso, hermano, el hombre se quedó en silencio, me quedó viendo, bajó la voz, se apagó aquello, se levantó y se fue. Yo quedé sorprendido. Dije yo, Satanás en un instante quiso echarme a perder toda mi vida. Una provocación tan difícil, hermano, para hacer daño, para pecar a la misma familia. Un joven que no conocía a Cristo en ese tiempo, y yo viví esa experiencia cuando tenía como 1 año y unos meses de convertido para Cristo. Pero yo le doy testimonio. Soporté tanto. Llegó un momentito donde yo sentí que ya no podía aguantar más. Y en educación le dije, ya, no hable más. Ni una palabra más, hermano, le digo, nada más. Él me miraba el rostro normal, pero por dentro ya estaba transformándose en un infierno. Pero Dios me tenía todavía con quietud y con calma. Pero yo sentí que un poquito más y explotaba. Y le voy a contar, estoy seguro que me ayudó el Señor ahí. Yo conté con el Señor. Yo confié hasta el último instante de mi vida y segundos de mi existencia. En ese momento conté con Dios y Dios, hermano, me salvó de carriarme por una pelea entre familia. Ese es el testimonio número 1. Testimonio número 2. Nosotros le hablamos en una playa a una familia, hermano, y nos ganamos a toda la familia para Cristo. En el trayecto de 1 semana, toda la familia había sido convertida. De pronto, amados hermanos, un hombre llegó a mi casa. Yo vivía como a 10 metros del mar, o de una laguna inmensa de mar. A 10 metros estaba lo más de ahí. De pronto escuché que un domingo, hermano, en horas como a las 12 en punto del día, escuché un vehículo de mar, de agua, de acuático. Le llaman panga o le llaman lancha. Iba a toda velocidad, pero parecía que partía el mar, hermano, que como que la tierra se iba a partir. ¿Cómo se escuchaba aquel motor en la forma grosera que alguien lo llevaba? Dije yo, qué raro se escucha. Y de pronto la ola, hermano, hasta se salió del cauce ahí, de los límites de la laguna. Y yo tranquilo en mi casa, las puertas están abiertas. Estaba cerrada la puerta del que va a la calle, del solar, y estaba también la puerta de la casa abierta. De pronto, ¿no saben qué era? Iban por mí, hermano, iban por mí. La misión de ese hombre, el plan de ese hombre era ese día, él dijo, vengo a quitarte la vida, pastor. Y me lo dijo claramente. Desde la puerta gritó, hermano, pero gritos que cualquier hombre se puede intimidar al escuchar los gritos de un hombre. La forma que gritó, la forma que habló. Yo creía que no era conmigo. Y de pronto entra a la casa, hermano, y entró y me dijo, prepárese porque vengo a esto. Y no quiero atacarlo sin que usted responda. Necesito que usted responda porque yo vengo a hacerle daño. Y ese hombre llegó, el plan de ese hombre era reventarme, quebrarme, matarme, no sé qué cosa, hermano. Lo que le quiero contar, ¿qué sucedía dentro de mí en ese momentito? Había paz, había valor, había paciencia, había quietud. Me sentía tan feliz y me sentía, hermano, tan confiado que ustedes no se imaginan. El hombre gritó, brincó, pataleó y no sé cuántas cosas hizo adentro, hermano. Y yo me quedé quietecito, solo respondía a las palabras del hombre. Y solo le decía, Satanás te engañó, Satanás te tiene engañado, y si Satanás te envió en contra de mí, Satanás no tiene autoridad en mi casa. De pronto me dijo, es que Dios me envía, Dios me envió hacia ti. Le digo, si Dios te envió, pues que Dios ponga su mano. Pero si te envió Satanás, no podrás tener autoridad sobre mí. Amado hermano, y eso duró como 20 minutos, un momento duro, un momento difícil, hermano. De pronto el hombre, hermano, pegó un gran grito dentro de la casa y gritó, pastor, perdóname. Y cayó en el piso de rodillas y comenzó a llorar. Yo sentí el poder de Dios, la presencia de Dios sobre mi vida, hermano. Me acerqué, me levanté de mi asiento, ministré a aquel hombre. ¿Sabe qué? Fue convertido para Cristo. Con el tiempo se transformó en uno de los motoristas que caminaba conmigo en las giras misioneras por toda esa zona donde yo me movilizaba. Pero lo que le quiero contar, cómo Satanás, cómo el enemigo, hermano, usa medios, que si uno no tiene cuidado y no toma en cuenta a Dios en momentos dados, uno puede, hermano, tener grandes fracasos. Escuchen lo que dice la Biblia. Tomen la Biblia porque van a leer 5 versículos. Tomen la Biblia porque van a leer 5 versículos.
Estoy poniendo más grueso esta cuestión porque no están cayendo rayos, va solo relámpagos, ¿verdad? Bueno, ya. Abra la Biblia, hermano, en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4:15. Observen ahí lo que pasa con Cristo y nosotros enfrente de nuestras dificultades, de nuestras pruebas y tentaciones, etc. Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿No les gusta? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Un Cristo tentado en todo, y Él está para socorrernos. Ahí está. Él vivió momentos duros, momentos difíciles, Él venció, y Él está para socorrernos a nosotros, para ayudarnos en momentos duros, en momentos difíciles, en momentos de prueba. Otra cita, Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Qué hermoso ese texto. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. En otras palabras, Él venció, Él sabe lo que significa eso, quiere poder para socorrernos. En otras palabras, sí, Él nos da la capacidad para que podamos vencer en un mundo de pruebas, en un mundo de dificultades, en un mundo de tentaciones, hermano. Podemos ser vencedores, podemos ser victoriosos con la ayuda del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En el caso que le cuento con mi hermano, yo sé que Dios estuvo para socorrerme allí. En el caso que le cuento con ese otro hombre que llegó a convertirse en mi hermano en Cristo también, hermano, la mano de Dios estuvo allí para librarme. Estoy completamente seguro, según el texto, que usted y yo podríamos seguir siendo ayudados por Dios. No tengan miedo cuando estén pasando pruebas y dificultades. Dios los va a cuidar, Dios los va a guardar, Dios puede sacarlos adelante en el nombre del Señor. Qué lindo. Ahora van a buscar, hermano, ahora escuchen esto. 3 versículos hermosos. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Para los que están leyendo Biblia. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Oh, qué hermoso, hermano. Si el espíritu del príncipe se enaltece contra ti, dice el texto, hermano, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Mire, hay una versión que se llama... Uy, tienen miedo, ¿va? Gloria a Dios. ¿Tienen miedo, hermano? Es un poco raro esto, ¿va? No tienen miedo, dicen ustedes, hermano. No dice que no tienen miedo. Ya vamos a terminar primeramente el Señor. Hermanos, hay una versión que dice: si el gobernante se enoja contigo, no renuncies a tu cargo. Para los grandes errores, un gran remedio, la paciencia. Oiga, qué cosa más linda. Para los grandes errores, dice, la paciencia. Bueno, hermanos, una cita más. Yo sé que ya es un poquito delicado este caso, no lo quiero meter a problema. Vamos con Proverbios 15:1, nada más. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otras palabras, sabiduría al tratar con las personas en tiempos de prueba, en tiempos difíciles. La paciencia con ayuda de Dios, tomando en cuenta la ayuda de Dios en nuestras dificultades, en nuestras pruebas. Hermano, el Señor me lo bendiga. Voy a este micrófono inmediatamente, no voy a meter a prueba yo. Uy, Dios mío. Me salvé. Amén.
nombre de Cristo, Señor, pedimos protección, pedimos prueba, pedimos, Señor, la prueba de tu gracia en los problemas, en las dificultades.